Bueno, gracias por la oración y pues confiamos que el Espíritu Santo sea guiando esta predicación, también la escuela dominical. Y en el día de hoy vamos a ver el penúltimo capítulo de Génesis, que es el capítulo 49 y tal vez la penúltima predicación de esta serie, de la vida de José y por supuesto de Jacob, de las 12 tribus. Pero bueno, antes de empezar, yo recuerdo que ahorita la gente viaja bastante, ¿no? Digamos, pues, gracias a Dios, ¿no? Chévere, ¿sí? Cuando yo era pequeño viajar, eso era como, yo iba a Melgar y esa noche no dormía porque eso era lo más lejos que yo iba. Entonces la piscina y todo eso. Ya después, digamos que, no sé, se volvió como más factible viajar. Y hace 10 años, más o menos, 2012, tuve la oportunidad de ir con mi familia a Estados Unidos. Sí, fuimos a Nueva York. Era la segunda vez que estaba allá y no sé si usted ha tenido la oportunidad de ir a Estados Unidos. De pronto en el futuro, si alguien lo ha tenido la oportunidad, o si usted se imagina de pronto ir allá, ¿qué cree que el colombiano cuando vaya, qué frase dirá el colombiano cuando está en una ciudad como Nueva York, por ejemplo? ¿Qué dirá el colombiano? Frases, díganme, ¿qué creen ustedes que diga un colombiano cuando llega allá? Bueno, hello. No a ellos, sino ¿qué le dice? Si estoy bajando con la familia, uno ¿qué le dice al otro? Uy, ¿qué? Qué bonito. Uy, los edificios, el metro. ¿Ah? Qué puente tan grande, pero todavía no me han adivinado la frase que tengo. Sí, no me han adivinado la frase que tengo en la cabeza. Tampoco, tan chévere, también. Todo eso lo dicen. Pues yo no sé ustedes, pero yo crecí viendo mucha televisión. Ahorita yo no veo mucha televisión, pero cuando era niño veía mucha televisión y veía muchas películas, ¿sí? Y una de las cosas que decimos los colombianos, que hemos visto muchas películas, ¡ay! Es como en las películas, ¿no? No sé si se les ocurrió esa. Pero sí, muchas veces, y sobre todo en una ciudad como Nueva York, ¿sí? Uno ahí, Spider-Man balaceándose por los edificios, no lo vi. O las tortugas ninja en las alcantarillas, no vi ninguna, ¿sí? Pero uno dice, ay, este edificio lo he visto en una película, ¿sí? O aquí grabaron tal cosa, o si es un pueblo, ay, es como en tal película, las casas, como en las películas. Y una vez estábamos ahí en el hotel, no recuerdo muy bien todo, pero creo que mi mamá y mi hermana estaban en el cuarto, me imagino terminando de alistarse o algo. El hecho es que yo bajé al lobby del hotel, o sea, a la salita abajo en la recepción. Entonces, imagínense, ¿sí? Y lo que les hablaba de las películas. ¿Ustedes han visto películas de mafiosos? ¿Cómo es un mafioso colombiano? Es totalmente diferente al mafioso de las películas. El mafioso colombiano es con su sombrero, la camisa aquí abierta, su cadena, su narcotoyota, decimos. Su aguardientico, Tigres del Norte, ¿sí? El mafioso de las películas, ¿cómo es? Uno se lo imagina tal vez italiano, el Padrino, ¿sí? Así con su traje, ¿sí? El Padrino, ¿sí? O si no, ruso. Sí, las películas siempre tienen esos estereotipos, la mafia rusa, ¿sí? O que por ahí mafioso también podría ser el gitano, también es mafioso, no sé, ¿sí? Entonces yo estaba aquí esperando en el lobby y llegaron dos hombres, imagínense el mafioso de película, ¿sí? Con una viejita, ¿sí? Los dos así. Y se sentaron, ¿sí? Digamos que era una sala, entonces yo estaba en un mueble largo y había otro así, como en L más o menos, y los dos hombres se sentaron diagonal a mí y la señora se sentó al lado mío. Sí, pero sí se veían así, el mafioso de película gringa. Y yo, pues interesante, estoy metido en una película italiana, así, Bambino. Y la señora me empieza a hablar. Tenía un acento, no sé de dónde pudo haber sido, si era gitana, si era italiana o rusa, no era americana, blanca, no. Y me empieza a decir, me mira y me dice, en tu vida van a pasar cosas grandes.
tu destino va a ser cosas grandes. En ese momento los dos hombres le dijeron, yo no sé si ellos pensaron, ya mi mamá empezó a hablar. Y le dijeron, mamá, te vamos a esperar afuera. Estoy haciendo el doblaje, ¿no? Te vamos a esperar afuera, mamá. Y salieron. Sí. Entonces la señora empezó a contarme mi futuro. Sí, empezó a contarme. Pero pues como siempre, ese futuro era un futuro maravilloso, ¿sí? Dios me tenía, o la vida me tenía para cosas grandes. Y yo le dije, y creo que me dijo, si quieres pues te puedo leer la mano o algo así, me ofreció. Y yo le dije, no, mira, no, yo no creo, qué pena, yo no creo en eso, yo creo pues Dios es el que... Y traté de hablarle un poquito de Dios, y ella dijo, ay, tú eres una persona muy especial, y te voy a dar un abrazo. Y bueno, yo por ahí que la ofenda y me resulten buscando en Colombia, y no sé, o me quiten un dedo, no sé. Uno como en las películas, pero bueno. El hecho es que la señora también pues muy en su mundo, ¿no? Sin Dios, también muy amable, me dio un abrazo, me dio muy buenos deseos y se marchó. Entonces viví esa película americana en unos minutos. Sí, y aquí vamos a hablar, esas profecías son las típicas profecías que inclusive el colombiano encuentra aquí también, ¿no? Con la bruja del barrio, con el indio amazónico, ¿sí? O sea, nos familiarizamos con ese tipo de profecías. ¿Cómo son las profecías? Y de eso vamos a hablar en este capítulo 49, las profecías bíblicas. Hay algo importante en una profecía, y es que tiene que ser cierto, ¿sí? Si no es cierto, pues es una blasfemia. Si no es cierto, había de hecho una norma aquí en el Antiguo Testamento, que el profeta que no profetizara con verdad, pues era apedreado y muerto, ¿no? Y aquí vamos a ver más o menos la misma versión de la película, pero judía, ¿sí? Y vamos a ver qué tipo de profecías daba. Aquí ya Jacob está en sus últimos momentos. Hace 8 días don Mauricio, digamos que empezó a hablar de este momento, de este contexto de la historia. Entonces Jacob ya está bastante anciano, 140 y algo años, bastante anciano, ya le cuesta moverse, ya cada día que pasa pareciera que es el último. Y en la parte anterior él llama a los hijos de José. Recordemos esa parte, y él bendice al menor en vez del mayor, y eso era lo que hablábamos hace 8 días. Ahora en este capítulo Jacob llama a todos sus hijos. Ahora les iba a dar la bendición. Pero cuando vemos el capítulo, les iba a profetizar que iba a pasar no solo con ellos, sino recordemos que estos hijos iban a crear, o de ellos vendrían las 12 tribus de Israel. Entonces Jacob iba a comentarles qué iba a pasar con cada uno de ellos. Y obviamente empieza Rubén, pero bueno, dice aquí capítulos, estamos leyendo Génesis 49, desde el versículo 1, entonces, y Jacob llamó a sus hijos y dijo, juntaos y os declararé lo que ha de acontecer en los días venideros. Juntaos y oíd, hijos de Jacob, y escuchar a vuestro padre Israel. Nos decía hace 8 días don Mauricio que Jacob estaba hablando de parte de Dios. No era simplemente darle, oye, espero que te mejores. No, lo que iba a decir Jacob iba a pasar, ¿sí? Era un mensaje de Dios, una profecía de parte de Dios. Jacob estaba siendo el profeta de Dios. Y al primero que le toca es a Rubén, el mayor de todos. Y entonces me imagino que Rubén, así como muchos que quieren, ¿ustedes les gustaría que le dijeran qué va a pasar con ustedes? Pues si son cosas bonitas, sí, pero uno dice, no, ¿qué tal me digan cuándo me va a morir? Y no. De pronto Rubén estaba, mi papá me va a bendecir, yo soy el mayor, porque eso es lo que se acostumbra, ¿no? El mayor se lleva más bendición, eso lo vimos también hace 8 días. Y a Rubén, entonces empieza con Rubén. Rubén, tú eres mi primogénito, mi fortaleza y el principio de mi vigor.
principal en dignidad y principal en poder. Entonces empezó bien Jacob y Rubén, mi papá me está diciendo que soy ese hijo fuerte, ese macho, ¿sí? Impetuoso como las aguas, fuerte como las aguas. Imagínense ustedes un tsunami, esa fuerza del tsunami, tengo la fuerza del tsunami. Y termina el versículo, así como muy casual, ni siquiera dice pero, no sé en la traducción original, pero no dice pero, dice, mira, hijo, tú eres fuerte, no serás el principal. ¿Cómo así? ¿Sí? No vas a ser el primero. Yo creo que aquí, esto me lo estoy tal vez inventando, de pronto Jacob al ver a Rubén pudo haber visto a su hermano. Sí, Esaú. ¿Cómo era su hermano Esaú? Era un hombre fuerte. Isaac, cuando veía a Esaú, al hermano de Jacob, entonces Isaac es el papá de Jacob, pero él prefería no a Jacob, sino a Esaú. Y decía, mi hijo es fuerte, mi hijo va allá al campo y caza, y eso me trae y me hace un asado bien rico. Pero Esaú era él vendió su primogenitura porque tenía hambre, era una persona muy dada a sus pasiones. Así era Rubén. Entonces de pronto le acordó al hermano, quién sabe. Entonces dice, impetuoso como las aguas, no serás el principal, por cuanto subiste al lecho de tu padre. En otras palabras, te acostaste en la cama de tu padre, dice acá. Entonces te envileciste, hiciste algo perverso, subiendo a mi estrado. Esto que nos está nombrando pasa no lo vamos a buscar, pero pasa en el capítulo 35, que Rubén tiene relaciones con una de las esposas de su padre, Bilha, ¿sí? Entonces, pues claro, no era tan, ¿sí? Digamos que hay un dicho que dice, todos tenemos rabo de paja, ¿cierto? Entonces, Rubén no se pudo glorificar en su fuerza, en su impetuosidad. Bueno, sigamos. Simeón y Leví son hermanos. Armas de iniquidad sus armas. En su consejo no entre mi alma, ni mi espíritu se junte en su compañía. Porque en su furor mataron hombres y en su temeridad desjarretaron toros. Igual, hombres fuertes, impetuosos, pero asesinos. Y en parte, esta parte me acuerda mucho, no lo vamos a buscar tampoco, pero al Salmo 1, ¿sí? Al Salmo, no mentira, sí, busquémoslo, puedes poner el Salmo 1, mi amor. El Salmo 1, en la parte que dice, en su consejo no entre mi alma, ni mi espíritu se junte en su compañía. En los primeros versículos del Salmo 1, bienaventurado el varón que no anduvo en consejo de malos, ni estuvo en camino de pecadores, ni en silla de escarnecedores se ha sentado. ¿Sí? Estos dos hijos de Israel eran estos malos con los que uno no se podía juntar. El versículo 7, maldito su furor, que fue fiero, su ira fue dura. Yo los apartaré en Jacob y los esparciré en Israel. Esto que está diciendo aquí acerca de Simeón y Leví, eso lo narra en el capítulo 34. Un príncipe, lo tenía pero olvidé su nombre, de otro pueblo, había violado a su hermana, a la hermana de ellos. Pero él dijo, voy a responder, ¿sí? Me voy a casar con ella, dijo este príncipe que había abusado a la hermana, voy a responder, me voy a casar con ella. Y ellos le tendieron una trampa a este príncipe y le dijeron, bueno, si vas a ser parte de la familia, tienes que cumplir nuestra tradición, es que los hombres se tienen que circuncidar, todos los hombres de su pueblo se van a circuncidar. Y eso lo hicieron, él muy responsable, entonces lo hicieron y dijeron que al tercer día, porque en ese entonces no había pastas para el dolor, no había anestesia, era el día en que estaban los hombres más adoloridos. Y Simeón y Leví resulta que fueron ese día cuando estaban más débiles, más adoloridos, y asesinaron a todos los hombres de ese pueblo. Hombres sanguinarios, hombres asesinos.
Y aquí la profecía de Jacob es: los esparciré. Ustedes no van a tener su lugar, su morada, su casa. Y esto se cumple. Los levitas es una de las tribus que no tienen un territorio específico, es la tribu de los sacerdotes. Ellos no tienen un terreno específico, y la tribu de Simeón fue una de las tribus que no desaparecieron y no tuvieron lugar en los territorios de las 12 tribus. Después sigue Judá, pero me voy a saltar un poquito a Judá. Saltemos al versículo 13 de Génesis 49. Y acá, Zabulón, otro de sus hijos, en puertos de mar habitará, será para puertos de naves, y su límite hasta Sidón. Aquí profetiza, y efectivamente esta es una tribu que queda junto al mar, junto a los puertos. Isaacar, asno fuerte, que se recuesta entre los apriscos, y vio que el descanso era bueno y que la tierra era deliciosa, y bajó su hombro para llevar, y sirvió en tributo. Digamos, aquí estaba profetizando que no iba a ser un pueblo esforzado y que iba a terminar siendo esclavizado. 16. Dan juzgará a su pueblo como una de las tribus de Israel. Bueno, no le fue como tan mal. 17. Será Dan serpiente junto al camino, víbora junto a la senda, que muerde los talones del caballo y hace caer hacia atrás el jinete. Ay, tan lindo. Mi papá me dice serpiente, mi mamá me dice perrito a veces. Sí. Pero imagínate que el papá le diga: venga víbora, venga culebra, chipes. ¿Sí? Sí, no eran, porque eran mañosos, porque pensaban en hacer el mal a los demás, y fue una evidencia en lo de con José, ¿no? 18. Tu salvación esperé, oh Jehová. Gad, ejército, lo acometerá, mas él acometerá al fin. El pan de hacer será substancioso, y él dará deleites al rey. Algunas profecías no tan fuertes. 21. Neftalí, sierva suelta, que pronunciará dichos hermosos. Con ellos no fue tan duro. Hasta acá. Vemos unas profecías ciertas. Vemos unas profecías que no es: lo que quiera oír. Rubén, te va a ir bien. ¿Sí? No. Leví, donde estés, ahí te va a ir bien. No, estaban siendo profecías, planes del Señor, planes que iban a ser ciertos. ¿Cómo podríamos aplicar esto a nuestras vidas? Digamos que estas son cosas, eso me hacía pensar, no tenemos que buscarlo, pero en Gálatas 6:7 dice: todo lo que Dios no puede ser engañado. Uno no se puede burlar de Dios. Todo lo que el hombre siembre, eso también segará. Es decir, Rubén en sus pasiones segó y recogió algo no tan bueno. ¿Sí? Simeón y Leví también en sus pecados sembró y irá a recoger algo tampoco tan bueno. Y así es como opera en la vida, ¿no? ¿Sí? Todo lo que uno siembra, de eso recoge. Si uno está en pecado, en algún momento, a veces uno no lo ve en el momento, en algún momento eso va a traer consecuencias. Eso, digamos, lo sabemos. Pero de pronto usted puede levantar la mano y decir: no, a mí no me parece eso. Yo conozco gente que no son creyentes, que son malos y les va bien. ¿Sí? De hecho, en Colombia hay muchos ricos que son ricos porque son malos. ¿Sí? Se aprovechan de los demás y les va bien, y yo voy a la iglesia, yo me porto bien y a mí nada me sale bien. ¿Sí? Bueno, no estoy diciendo de mí, no, estoy dando un ejemplo. ¿Sí? Pero de pronto muchos hemos pasado por ese tipo de frustración. Quisiéramos ver esto de Gálatas 6:7, que recojan esa maldad que sembraron, que les vaya mal. ¿Sí? Dos cosas. La primera, para nosotros, ¿qué es irle bien a alguien? ¿Tener plata? Pareciera que sí. Uno no sabe qué hay detrás de la vida de estas personas. Amargura, tormento. ¿Sí? Uno dice: ¿cómo puede dormir? ¿Sí? De pronto es una persona, y en el libro de Eclesiastés nos habla del hombre rico, que él no puede descansar, él no puede disfrutar de lo que tiene. ¿Qué tal esas personas tengan eso?
Muchas personas famosas, fama y dinero, chévere. ¿De qué mueren? Suicidios, sobredosis. Sí, estoy hablando de los casos más extremos. Pero bueno, supongamos que no, que ese man en todo le fue bien. ¿Sí? Aprovecha su dinero, lo disfruta, se ve como feliz. Y el Señor nos dice, no tengan envidia de esa gente. ¿Sí? No tengan envidia de ellos. ¿Por qué? Miremos Salmo 37, del 1 al 8. Salmo 37, del 1 al 8. Porque yo no lo iba a buscar. Puse a buscarlo, sí. Salmo 37, del 1 al 8. Entonces dice, empieza versículo 1, no te impacientes a causa de los malignos, ni piensen en ellos, déjelos en su mundo, ni tengas envidia de los que hacen iniquidad, porque como hierba serán cortados y como la hierba verde se secarán. Es decir, está hablando de la vida. Esa riqueza les va a durar 50 años, por mucho, ¿sí? Les va a durar 70 años, por mucho, ¿sí? Todo eso que tienen. ¿Qué debería pensar entonces el creyente? Disfrútenlo, lo más que puedan, disfruten todo eso lo más que puedan. Mejor, que le vaya bien, que le vaya re bien, porque eso es lo único que tienen. Nosotros, como creyentes, nos puede ir mal en esta vida, como José. El pobre le iba mal, pero él tenía su esperanza puesta en la promesa del Señor, que tal vez él ni la sabía. Pues no, sí, Dios le había hablado por medio de los sueños. Tal vez él no, tal vez él no la entendía tan claramente. ¿Sí? Cuando se cumplió, él entendió, el Señor me trajo hasta acá. Puede que nosotros no lleguemos a ese punto, ¿sí? En esta tierra, pero sí en la vida eterna. Muchas veces Egipto es el mundo, el pecado, ¿sí? Pero fijándonos en esta historia de José, pues en este entonces Egipto era la vida. Si uno ya iba, si no estabas en Egipto, te mueres de hambre. Y en ese sentido, la vida eterna es nuestro Egipto. Allá llegaremos, ¿sí? Después de prisiones, después de que nos calumnien, después de que no siempre nos vaya bien, llegaremos al pan de vida, llegaremos a José, llegaremos a Jesús. Entonces, que el mundo disfrute, ¿sí? Que disfrute, que les vaya bien, que disfruten. Eso no quiere decir, a veces nos vamos como a los extremos. Bueno, entonces a los cristianos nos va a ir mal. Y vamos a vivir tristes todo este tiempo hasta que lleguemos a la presencia del Señor. No es así, sino que nuestra abundancia es diferente. ¿Sí? Don Pablo nos habla un poquito de esto. No se trata de andar con Cristo, ¿sí? De hecho, Santiago dice, tengan por sumo gozo cuando estén en diversas pruebas. Entonces, ¿sí ven? Dios quiere cosas buenas para nosotros, inclusive gozo en las pruebas, pero ya vamos a hablar más de esto. Entonces, que les vayan bien, que prosperen, que aprovechen, que conozcan a Cristo. Pero si no, pues que aprovechen, porque ¿qué más tienen los pobres ricos? ¿Sí? Que les vaya bien. Entonces, primero, lo que siembra el hombre, eso también segará. En la palabra dice, si segamos corrupción, es decir, si segamos en este mundo, pues cosecharemos en este mundo y ahí se queda todo. Pero ahora tenemos dos personas en estos que no nombré, dos personas muy especiales. Una de ellas, pues estamos hablando de José, y la otra, que no, digamos que no es la persona principal, es Judá, ¿sí? Inclusive no Benjamín, porque Benjamín era el hermano de José, también el menor, uno también de los consentidos de Jacob. Pero antes de pasar a ellos, cuando habla de Benjamín, versículo 27, y ya volvemos el versículo 27 dice, Benjamín, lobo arrebatador, a la mañana comerá la presa y a la tarde repartirá los despojos. Y yo pregunto, ¿por qué hizo Benjamín? Él no hizo nada, pero bueno, eso era lo que iba a pasar con el pueblo de Benjamín.
Pero ahora hablemos de Judá y de José. Primero de Judá. Judá, ese nombre nos suena bonito. El león de la tribu de Judá. ¿Está hablando de quién? De Jesús, de Jesucristo. Uy, tan chévere. Imagínese uno ser judío y de la tribu de Judá. Chévere. ¿Quién más era de la tribu de Judá? David era de la tribu de... Todos los duros eran de la tribu de Judá. ¡Wow! Severa tribu. Entonces Judá debió haber sido cero man. ¿Sí? 8. Versículos 8 al 12 nos habla de Judá. Judá, te alabarán tus hermanos. Tu mano en la cerviz de tus enemigos. Los hijos de tu padre se inclinarán ante ti. Cachorro del león, Judá, de la presa subiste, hijo mío. Se encorvó y se echó como león, así como león viejo. ¿Quién lo despertará? No será quitado el cetro de Judá, ni el legislador de entre sus pies, hasta que venga Silo, y a él se congregarán los pueblos, atando a la vid su pollino, y a la cepa el hijo de su asna. Lavó en el vino su vestido, y en la sangre de uvas su manto. Sus ojos rojos del vino, y sus dientes blancos de la leche. Judá. Yo recuerdo que una de las predicaciones de Fabio era cuando precisamente la esposa de Potifar quiso abusar de José. Pero él dijo, les voy a contar también otra historia. No sé si recuerdan esa predicación. En ese capítulo también hablan de Judá, lo que hizo Judá. Mientras que José temió a Dios, dijo, ¿cómo le va a hacer esto a Dios? Y corrió de la tentación. Judá, ¿qué hizo? Recordemos rápidamente, él tenía una nuera, y la tradición es que como había muerto su esposo, Judá tenía que darle hijos a ella, sí, estar con ella. Y Judá le dijo, no, ¿yo qué voy a hacer eso? No voy a obedecer. Bueno, obviamente hoy en día eso no se hace, pero en ese tiempo él debió haber hecho eso. Pero él fue y buscó una prostituta. No sé si recuerdan esa historia. Entonces lo que hizo, yo no sé si ella sabía que le gustaba, tenía esas mañas. Ella se disfrazó de una prostituta para que él finalmente estuviera con ella y cumpliera su promesa o lo que debía hacer, ¿sí? Entonces Judá no era, y después mintió. Bueno, entonces Judá no es que fuera el tipazo, pero aquí hay una promesa del Señor. A veces somos como Judá. ¿Será que las promesas del Señor dependen de nosotros? ¿Y qué pasa si dependiera de nosotros? No tendríamos buenas cosas. Seríamos más como en las otras profecías. Pero acá era una promesa del Señor hacia Judá, porque involucraba ¿a quién? Eso que leí no le sonó familiar. Un león, un cachorro, vino, sangre, a Jesús, porque Jesús, el Hijo, iba a venir de esta tribu. Aquí Judá estaba siendo bendecido por Cristo, que todavía no había venido, pero ya en Cristo Judá y su pueblo estaba siendo bendecido. Así son nuestras vidas. Cuando llegamos a Cristo, el Señor nos da unas promesas, ¿sí? Digamos, nosotros nunca vamos a estar fuera del reino del Señor como Judá. ¿Por qué? Porque estamos en Cristo. Entonces, aquí en Juan 15:16, que es muy conocido, nos habla un poquito de esa realidad nuestra como Judá, como pecadores. Y aquí el Señor nos dice, tal vez le dijo a Judá en ese momento, no me elegisteis vosotros a mí, sino que yo os elegí a vosotros. El Señor nos eligió a nosotros, no por nuestras obras, por su plan, por su gracia. Y os he puesto para que vayáis y llevéis fruto, y vuestro fruto permanezca, para que todo lo que pidiereis al Padre en mi nombre, Él os lo dé. Y no es como que, bueno, listo, el Señor me da su promesa y ya puedo seguir normal. ¿Para qué? Para que demos fruto, para dar fruto. Y eso es lo que viene a hacer José, a dar fruto. Y esa es la siguiente
profecía. Entonces vemos aquí en Judá, ¿no? Pero ahora pasemos al versículo de Génesis 49, versículos 22 al 26, que es la profecía de José. Ustedes imagínensela, esa sí va a estar chévere. Ahí sí no hay trampa, esa sí va a ser. Esa es la profecía. Rama fructífera es José. Y como habíamos leído, así debemos ser nosotros. Debemos dar fruto, debemos dar mucho fruto. Rama fructífera junto a una fuente, cuyos vástagos se extienden sobre el muro. Ahorita pues ya vivimos en una Bogotá muy diferente de hace 30 años. Yo lo veo así. Muchos edificios caros, muchos apartamentos, edificios, ¿sí? Cuando yo era pequeño vivíamos en una casa humilde, pero tenía un patio, ¿sí? Y muchos tal vez vivimos en casas así, con patios, ajá. Y a veces, es más, uno ya no volvió a ver en Bogotá brevas, uno veía por todos lados brevas y uchuvas. Y la curúa, por todo lado, ¿sí? Y a veces uno no tenía la mata de la curúa, o bueno, es como una, ¿cómo se llama eso? Una enredadera, como las uvas lo son, ajá. Uno de pronto no tenía la mata, pero a veces el árbol de brevas o la mata del vecino se pasaba al otro lado. Y todo ese fruto era suyo. Sí, pues está acá. Sí, entonces usted cogía sus brevas, sus uchuvas, y pues usted disfrutaba del fruto del vecino. Qué bueno, ¿no? Ese árbol daba tanto fruto, daba tantas brevas que usted, cuando uno va a tierra caliente todavía, ¿no? Esos árboles de mango, uno llena el baúl de mango. Es un árbol que da mucho fruto y generalmente, pero nadie le dice, ¿qué va a hacer con...? No, porque hay mucho mango, entonces uno coge mango y se trae a Bogotá mucho mango. A veces los guerras nos traen bananos de la finca de ellos, ¿sí? Esos son los frutos abundantes, los que dan inclusive para el vecino, para el que quiera coger de ese fruto. Y eso es lo que nos habla aquí en este versículo 22, cuyos vástagos se extienden sobre el muro. Los frutos de José se extendieron al pueblo de Israel y se extendieron por muchos siglos y también a nosotros en las promesas de Jesús. Pero la aplicación es que nosotros debemos dar ese fruto, así como lo dio José, y mucho fruto, y fruto abundante. A veces siento que mi vida no es así, a veces siento que mi vida es como muy, ya llevo muchos años, desde los 13 años en el Evangelio, a veces siento que como que todo se vuelve tan normal, ¿sí? Con Mauro, a mí nunca me ha gustado, honestamente, no sé si yo he hecho esto varias veces, digo, no sé si lo debo decir, pero voy a ser honesto, de ir a evangelizar en la calle. A mí no me gusta, ¿sí? Una persona extraña, acercarme, porque soy muy bogotano y en Bogotá si alguien se le acerca a uno, yo estoy prevenido, ¿sí? A mí no me gusta que se me acerquen, uno no se le acerca a nadie, eso es sangre bogotana, ¿sí? Pero inclusive, así no me gustara al principio, yo evangelizaba, inclusive iba con Mauro a veces a los parques del barrio a evangelizar, después sentía mucho gozo, eso sí, pero antes en mi carne yo decía, no, pero sí debemos, a pesar de eso, seguir dando mucho fruto, no debemos dejar efectivamente que nuestras vidas se vuelvan un árbol que de pronto no se seca, pero no da tanto fruto, da apenas fruto. Apenas fruto. Uno cuando ve un árbol y dice, y uno no sabe de árboles, dice, ¿de qué será ese árbol? Hay una manzana. Es un manzano. De pronto yo soy un manzano, o sea, soy sano, un manzano. No, sí, no me emborracho, no hago tal cosa, pero hasta ahí, ¿sí? Hasta ahí, ¿sí? ¿Y cuál era la clave, los tips de José, las reglas para dar fruto? Hoy en día está muy de moda esos videos de los 5 pasos para ser exitosos, ¿sí? Aquí hay uno. Volvamos aquí al 22. Rama fructífera junto a la fuente. Esa era la clave del éxito de José, que estaba junto a la fuente. Si no hubiera fuente, no había árbol, no hay frutos, no hay nada,
Y ustedes ya saben a qué parte voy, que es Jesús, es esa fuente. Creo que no está en Jeremías, pero olvidé anotarlo. Bueno. Entonces ahora volvamos a mirar Salmo 1, del 1 al 3. Bueno, en Jeremías dice que ese árbol plantado junto a las aguas, ¿sí? Más o menos habla de este mismo versículo, ¿no? Que dará siempre fruto y su rama siempre va a permanecer fuerte. Y aquí vemos una diferencia entre los hermanos de José y de José. Mientras que José permanecía con Jesús, tal vez los hermanos permanecían en el consejo del mundo. Es lo que habíamos visto al principio. Y vamos a leer del versículo 1 al 3 de Salmo 1. Bueno, ya habíamos leído el 1. Bienaventurado el que no anduvo en consejo de malos, ni estuvo en camino de pecadores, ni en silla de escarnecedores se ha juntado. Ahora viene la clave. Sino que en la ley de Jehová está su delicia, y en su ley medita de día y de noche. Esa es nuestra fuente. Allí encontramos a Jesús, ¿sí? Y para eso necesitamos disciplina. ¿Sí? ¿Cuántos no luchamos con tener de pronto un devocional constante? Debemos ser disciplinados. Cuando Jesús habla del pan de vida, ¿sí? Para vida eterna, del agua, nunca tendrás sed jamás. ¿Sí? Tal vez está hablando de la vida eterna, pero honestamente a veces como cristianos, tenemos sed, porque dejamos de beber. Sí, obviamente, para la vida eterna no, tenemos a Jesús eternamente. Pero permanecer en su ley, en su palabra. ¿Cómo hemos de dar fruto si no permanecemos en su palabra cada día? De día y de noche, dice acá. Y lamentablemente es como un carro en subida, ¿sí? Bueno, yo puedo frenar, pero si algo va subiendo y deja de subir, pues empieza a bajar, ¿sí? Y 3 habla de esto que hablábamos en el Génesis 49. Será como árbol plantado junto a corrientes de aguas, que da su fruto a su tiempo y su hoja no cae. Y todo lo que hace, prosperará. ¿Quiere prosperar? ¿Quiere una prosperidad real? ¿Sí? Una prosperidad real es una que nadie te la puede quitar. Tú tienes tus ahorros, uno no sabe qué pueda pasar. Sí, pues ojalá no, pero el dinero es algo pasajero, es algo que lo tienes, puede que mañana no, pero esa abundancia es Jesús mismo, que nos dicen, bueno, así estén pruebas, tened por sumo gozo cuando estén en diversas pruebas, para que se vuelvan personas pacientes. José, seguramente, si la Biblia dice que Dios estaba siempre con José, seguramente José sentía que estaba con Dios. De pronto hubo momentos de desesperación, tal vez, pero Dios estaba con José. Y José permanecía junto a Dios. Y ese es nuestro reto en esta mañana, permanecer agarrados de la fuente para que nuestro árbol dé mucho fruto. Y quiero que me acompañen a Juan 15. Juan capítulo 15. Vamos a leer algunos versículos desde el 4. Y este es un versículo que es fácil de aprender, uno se lo sabe, pero es muy fácil de no practicar. Y Jesús le dice a uno, aquí ya es Jesús directamente, dice Wilmer, dice, no sé, don Alejandro, don Pablo, Jairo, Débora, don Eduardo, Marcos, Ricardo, y cada uno de ustedes, escuchen, créanme lo que les voy a decir, no es mentira. Permaneced en mí y yo en vosotros, nos dice Jesús
a nosotros, a su iglesia. Como el pámpano que no puede llevar fruto por sí mismo, no van a poder solos, sino que si no permanecen en la vid. Así tampoco vosotros, si no permanecéis en mí. Yo soy la vid y vosotros los pámpanos. El que permanece en mí y yo en él, este lleva mucho fruto, porque apartados de mí nada podéis hacer. Créanme, dice Jesús, apartados de mí nada. De pronto por un ratico, pero no van a ningún lado, ¿sí? Apartados del Señor nada podemos hacer. A veces cuando las cosas están bien, ¿sí? Trabajo bien, todo normal, nos apartamos. Y creemos que es en los problemas donde, Señor, me aferro a ti para que me ayudes en este problema. ¿Sí? No, siempre aferrados en las buenas y en las malas, buscando al Señor. Como el árbol busca las aguas, así debemos permanecer en el Señor. Y finalmente, ahí saltamos unos versículos, al 8, dice, 8 y 9, dicen, en esto es glorificado mi Padre. Este también es nuestro propósito, en que llevéis mucho fruto, en que apenas den fruto, en que se sepa que usted es cristiano. No, en que demos mucho fruto y así seáis así mis discípulos. ¿Y por qué esa insistencia de Dios estar tan cerca ahí? ¿Sí? Dios mismo, imagínese diciéndole uno eso, cuando Dios es todo suficiente. Y Él dice, no, permanezcan en mí. ¿Sí? 9, como el Padre me ha amado, así también yo os he amado. Permaneced en su amor. Principalmente porque Jesucristo nos ama, porque el Padre nos ama. Así como el Padre ama al Hijo, así nos ama al Hijo. Así como el Hijo ama al Padre, así el Padre nos ama a nosotros. Entonces, ¿por qué no debemos permanecer ante un Dios que nos ama tanto, que quiere estar con nosotros y que quiere que como consecuencia demos mucho fruto? Una persona con poder hoy en día, como que su pensamiento es, no necesito nada, no necesito a nadie, y así podría ser Dios. Pues, ¿quién más? ¿Cierto? Dios no los necesito, pero Él nos ama. Permanezcan en mí y den mucho fruto, como lo dio José. Oremos. Señor, gracias por tu palabra, gracias por esa provisión que tenemos en Cristo diaria, Señor, para dar fruto. Ayúdanos en nuestras debilidades, ayúdanos porque nos distraemos, Señor, y descuidamos el estar junto a la fuente de las aguas. A veces pasan cosas en nuestras vidas, Señor, que no tan buenas, que nos hacen recordar esa necesidad que tenemos de Cristo, pero que no sea necesario, Señor, siempre llegar a este punto, que te busquemos de manera constante, en las buenas y en las malas, que eso nos ayude a dar frutos, porque en mis fuerzas no puedo, Señor, en mis fuerzas no me nace a veces. Ayúdanos, Señor, a sobreabundar, que los que no te conozcan puedan conocerte por medio de nosotros, tomar de ese fruto también, Señor. Las personas que nos rodean, que puedan tomar de ese fruto que tú has hecho crecer en nosotros, para permanecer en ti, en tu amor y darte la gloria, Señor, que ese es nuestro propósito último. Y rogamos esto en el nombre de Jesús. Amén. Bueno, mis hermanos, y esto es todo, entonces, que Dios los bendiga, que tengan una buena semana, que permanezcamos en Cristo y demos mucho fruto. Amén.